Hola, yo soy Mari Carmen y hoy vengo a hablaros de Crisálida, de Fernando Navarro. Es una historia muy dura e incómoda. Es una historia de una infancia salvaje, del trauma y de una familia completamente rota. No es una lectura fácil ni tampoco para todos los públicos, pero si te interesa el folk horror, el terror familiar y las historias contadas desde la psique, entonces quédate porque te va a gustar. La protagonista de esta historia es Nada, una niña que despierta en un sanatorio sin saber cómo ha llegado hasta allí y bajo los efectos de los fármacos y de sus propios recuerdos nos lleva atrás en el tiempo a su vida cuando vivía en un bosque perdido entre las Alpujarras y Sierra Nevada junto a sus hermanos, su madre, que no es que esté muy presente por así decirlo, y su padre, un hombre paranoico y autoritario al que llaman el capitán. Esta historia no es una historia de crecimiento, por así decirlo, sino más bien de deterioro o decadencia, ya que Nada nos cuenta su infancia desde una voz distorsionada, muchas veces confusa y rota. Una infancia marcada por el aislamiento, la violencia, la locura y una amenaza que no sabemos si es real o no, pero que habita en el bosque. Antes de empezar a hablar más del libro, quiero hablar sobre el autor, porque entender quién es Fernando Navarro, también ayuda a entender por qué esta novela está escrita de esta forma tan cruda, cinematográfica y desquiciante. Fernando Navarro nació en Granada, y Granada está muy presente en esta novela, no solo por los escenarios o la forma de hablar de los personajes, sino también por la forma que tiene de narrar la historia, con un contraste entre lo lírico y lo brutal. Navarro es sobre todo un conocido guionista. Ha trabajado con nombres muy potentes del cine español como Paco Plaza, Jaume Balaguero o Alex de la Iglesia. Es uno de los guionistas de películas como por ejemplo Verónica, Bajo Cero, Orígenes Secretos o Venus. Su carrera está muy ligada al terror, al suspense y a lo que podríamos llamar la parte sucia de la mente. Y eso se nota muchísimo en novelas como Crisálida. Ya diré por qué. Antes de esta novela también publicó otra que se llamaba Malaventura. Es más bien un libro de relatos con el que ya se intuía un poco el estilo que iba a seguir. Una mezcla de western sureño, terror, drama rural, todo muy marcado por la tradición oral y el imaginario andaluz. Pero desde un enfoque oscuro y narrativamente muy moderno. Creo, sinceramente, que Fernando Navarro ha hecho algo muy potente con esta historia. Ha llevado su experiencia como guionista al lenguaje literario sin perder ni la fuerza visual ni la tensión narrativa en ningún momento. Pero también se ha permitido romper bastante con las reglas, ya que no sigue una estructura convencional ni hay diálogos tradicionales. Es decir, toda la novela es un monólogo crudo y vertiginoso que no para y que te acaba arrastrando con él. Lo que más me ha impactado de leer Crisálida es la narración, porque no hay apenas comas, todo está contado desde el pensamiento de Nada, que es un flujo constante, como si su mente no pudiera detenerse. Como he dicho antes, no hay diálogos tradicionales y no hay ningún momento de respiro. Lo que escuchamos es su voz interior, desordenada y que mezcla expresiones infantiles con la forma de hablar de Granada, el lenguaje de alguien que ha crecido sola y sin contacto con el mundo exterior. Es toda una mezcla muy confusa. Fernando Navarro, como he dicho antes también, es guionista y construye una historia que mezcla folk horror con novela de aprendizaje, pero a la inversa. Es decir, no hay una evolución positiva de los personajes, ni tampoco redención que valga, es todo lo contrario, un descenso. Me recordó mucho a novelas de Shirley Jackson o Stephen King, pero también al cine de Carlos Saura o Víctor Erice. Tiene ese mismo aire opresivo, emocionalmente sofocante, donde la infancia no es algo inocente, sino algo
muy violento y extraño. Esta novela a mí me ha tocado muy de cerca porque me ha llevado de vuelta a Granada. Yo también soy de Granada y estuve en algunos de los lugares que aparecen o se mencionan aquí. También escuché historias de moriscos y de tesoros escondidos en Sierra Nevada y bueno, cuando los personajes van a la Cascada de Hierro no pude sentir que estaba reviviendo un recuerdo porque mis padres también llenaban garrafas del agua de allí porque decían que era una de las mejores aguas de las que podías beber y esa conexión tan personal me ha llevado de vuelta a mi tierra, que la he hecho mucho de menos. Pero bueno, hay escenas realmente duras y no quiero entrar en spoiler, pero solo diré que el deterioro de los hermanos de Nada es progresivo y devastador. Cada uno se deshace a su manera y no sabes qué es peor, si la transformación que sufren o la indiferencia con la que ocurre todo, por parte de todo el mundo. Hay momentos en los que parece que el capitán los ha criado solo para ver quién quedaba en pie, como si todo fuera parte de un experimento enfermizo. Pero bueno, entre todos estos casos, entre toda esta violencia y la soledad, pues nos queda nada, que es la más fuerte, sí, pero también la que está más sola, la última que se quiebra. Un detalle que me hizo gracia, sí, dentro de todo este horror, fue cómo el autor describe al capitán. Un tipo paranoico, controlador, pero con un aire bastante hippie y muy reconocible, sobre todo para los que somos de Granada. Me recordó a gente que puedes encontrarte en la Facultad de Filosofía y Letras, y bueno, gente que en general puedes encontrarte por Granada porque hay gente muy hippie en Granada. Y me reí porque es verdad, porque es así. Pero aquí esa imagen se tuerce mucho hasta convertirse en algo completamente siniestro. También quiero destacar la relación de Nada con Brígida, la enfermera del sanatorio. Es rara, no es tierna en el sentido de una madre, una hija, una cuidadora, pero me provocó mucha ternura. Brígida es la única que consigue calmar a Nada, aunque sea sin pretenderlo y aunque Nada se lo ponga terriblemente difícil, y eso en medio de todo este desorden es muy importante, sobre todo para Nada. Bueno, por último, hay escenas que son puro cine. La vieja del bosque, la escena del armario, es todo muy visual, muy potente, muy de guionista que sabe cómo crear imágenes que se te queden grabadas en la cabeza. No sabes si lo que estás viendo es real o parte de la mente rota de Nada, y eso es lo que lo hace todavía más inquietante. Y no puedo evitar pensar en el tigre. Un tigre que se menciona muchísimo en esta novela, porque existe, no existe, es real o parte del delirio. Me acordé de aquella noticia de hace años en Granada, cuando decían que había un puma suelto por la sierra, y al final resultó que era un gato. Pero me da la sensación de que el autor cogió esa anécdota tan absurda y le dio la idea para convertirla en una amenaza que aquí pesa tanto como si fuera un monstruo mitológico, porque es una bestia a la que creen que deben dar caza o encontrarse como si fuera un rito de iniciación, y me parece un detalle muy curioso, la verdad. Bueno, como ya he dicho, Crisálida no es un libro fácil de leer porque es muy incómodo, se tratan temas muy fuertes, es profundamente triste, pero si te atreves a entrar en esa voz infantil y rota que es Nada, te vas a encontrar con una historia que duele mucho, la verdad, pero es una historia muy buena. No puedo decir que no lo haya disfrutado, pero es que te rompe el alma, Nada se queda contigo mucho tiempo y aunque ella se llama Nada, creo que es bastante difícil de olvidar.